Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal La Luz y la Merkabah. Hoy es un día muy especial donde vamos a continuar lo que iniciamos en el primer video y que estuvimos hablando acerca de una experiencia que tuve con Rabbi Simón Bar Yochai en el año 2001. Pero antes quiero decirles que estoy muy agradecido. Gracias por aquellos que están viendo el video, me están enviando algunas anotaciones y la verdad que estoy muy contento y bueno, creo que en este camino todo lo que llegue se va a aceptar porque nos va a dar luz para ir aclarando las cosas en el camino. Sé que muchos, tal vez de pronto este es un lenguaje que tal vez lo van a entender, otros tal vez un poco menos. Creo que de pronto es parte de un proceso como todos hemos pasado, pero lo importante es que de alguna manera tenemos que iniciar. Y esto es parte del inicio. Yo le llamo a veces como de la aventura de la luz, porque la verdad que a los 5 años comenzó esa aventura. Y ahora a mis 68 años esa aventura de la luz no ha parado. Ha sido una aventura de diferentes tipos de luces, donde van a haber diferentes cambios en nuestra vida, donde van a trabajar sobre nuestras midot, sobre nuestras cualidades, sobre nuestras virtudes. Así que estoy muy contento, muy agradecido por aquellos que han visto el video, por los que están viéndolo. Y hoy les voy a hablar algo un poco más para ampliar sobre el tema, porque por ahí alguien dijo un comentario y me llamó la atención y pienso que es una forma como de responder, que le he llamado si esto es un despertar o si es una conexión. Yo creo que hoy día se está hablando de un tema muy específico, usted lo va a ver en las redes, acerca de que hay un despertar y lo está viendo por todos lados. Pero ¿qué ocurre? Que ese despertar debemos de saber canalizarlo y muchos lo van a hacer desde su perspectiva. Pero quiero enseñarte desde este camino, porque la verdad que a lo que me ha ido llevando es a una paz, a una tranquilidad, a un desarrollo del alma y un crecimiento dentro de la formación como ser humano. Todo es un proceso. Entonces, ¿qué es lo que quiero comentarles en este momento? Que aparte de que despertemos, nos están conectando de alguna manera con aquellos mundos superiores que tal vez desconocemos, que venimos por el mundo con nuestros 5 sentidos humanos, que lo que veo es lo que creo y que de pronto has percibido algunas cosas en sueños, otras las has percibido de forma natural, que algo te dice que sí, que no hagas esto, que no hagas lo otro, pero aquí vamos a tomar un poco más de conciencia de cómo opera nuestro cerebro, de cómo opera, de acuerdo a cómo opere nuestro cerebro, así van a operar nuestras virtudes y nuestras cualidades, o sea, lo que es nuestro carácter, nuestro conducta y comportamiento. Esto es parte fundamental de esta formación que la Cábala, a través del Zohar, que recibió el conocimiento Rabbi Simón Bar Yochai. Quiero hablarles algo más acerca de eso porque ya al escuchar, no simplemente es algo que me ocurrió a mí. Sí, es verdad, es un encuentro mío muy personal, pero todos nosotros vamos a llegar a un punto donde vamos a ser elevados en nuestra conciencia y saber dónde nosotros vamos a estar ubicados. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en la medida que vamos trascendiendo a nivel del alma, porque acuérdate que tenemos 5 niveles del alma, o una sola alma en 5 niveles, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehidá. O sea que lo que nosotros tenemos como alma, que no sabemos, está dado desde alguna perspectiva del tamaño del pie, algo pequeño. Pero tan pronto nuestros ojos se abren a esos mundos, tu alma se expande. Ya tu alma no es simplemente, metafóricamente hablando, del tamaño del pie o del talón del pie. Ya viene siendo algo mucho más, que se vuelve un manto que vuela y que se eleva a diferentes dimensiones por los mundos espirituales de la bondad del Creador. Entonces te invito hoy a que no solamente pienses de que es una experiencia personal mía,
de que eso es bueno para mí, sí, y también va a ser bueno para ti. Quiero compartírtelo, quiero recordarte que todos somos parte de esa alma de Adán que fue fraccionada en chispas y que todos tenemos parte de esa cantidad de chispas que fueron enviadas en cada uno de nosotros. Así que esos fragmentos, por ejemplo, yo soy un fragmento que en este momento te estoy hablando, un fragmento que estaba en oscuridad, que se está entrando en la luz, y que para decirte de que hay algo mucho más de lo que tú crees que tú eres y que tú puedes ser y hasta dónde puedes alcanzar y hasta dónde el nivel de la conciencia o del intelecto se puede elevar. Por eso es que decimos que utilizamos el cerebro ni un 1% o 0.2, pero es porque no elevamos la conciencia. A la medida que elevemos nuestra conciencia, vamos a elevar el conocimiento, el intelecto, y vamos a tener de alguna manera la capacidad de ver todas las cosas, no solamente desde el punto de vista terrenal, sino desde el punto de vista de las esferas celestes. Así que te invito en este momento a que sigamos a ese punto claro donde la luz que hablé en el video primero, en la memoria de Rabbi Simón Bar Yochai, cómo esa luz se empieza a manifestar. Por eso dije, en el año 2000 en adelante. Y ese sueño fue en el año 2001. Porque en el 2000 tuve otro también que creo que abrió también otras puertas, porque son niveles de luces, donde nos van elevando y nos damos cuenta que esa realidad es totalmente más válida que la realidad que tú crees que estamos viviendo en este mundo. Esto es una realidad virtual, falsa de alguna manera, en un teatro que estamos viviendo, pero que ese teatro te está conllevando a que esas fuerzas, en medio de ese teatro que estamos viviendo, para que aquellos que de pronto no lo dicen completo, esas fuerzas superiores de las energías de la luz del Creador están moviéndose en nuestro ser. Así que si estamos dentro de un teatro, es un teatro que parecería falso, pero que en realidad nos va a llevar a la realidad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, en este sistema donde está puesta nuestra alma, es donde nos van a utilizar como el vehículo, la herramienta para elevarnos a los nuevos niveles de luz, del conocimiento de los secretos de los cielos. Para retomar lo que estamos hablando, quiero llevarte a algo por la cual todos tenemos que pasar, y es acerca de cómo nosotros a través de los sueños podemos interpretar el sueño. Y acuérdate que quiero tocarte el tema de los sueños porque es que los sueños han sido desde el principio la base fundamental para Dios establecer un contacto, una línea directa con la humanidad, con el hombre que Él creó. Brevemente, por ejemplo, el rey Salomón, dice que él sacrificó 1000 bueyes para sacrificio para Israel, como ofrenda. Y fíjate que en base a ese sacrificio que hizo como ofrenda para Israel, dice que Hashem se le revela a Shlomo en un sueño y le dice, pide lo que quieras que te dé. Ese que pide lo que quieras que te dé no es algo como que porque yo me lo merezco. No, pienso que él hizo algo de la cual atrajo la atención del Creador e hizo que bajara la información, a que trajera el pensamiento divino en el sueño y le dijo, pide lo que quieras que te dé. ¿Qué le pidió? Y esto es uno de los fundamentales que tuve yo cuando conocí del Creador, a los 28 años, cuando empecé a conocer la Torá, la Biblia, fue eso. Él le dijo, dame ciencia, dame conocimiento, dame sabiduría para guiar a la casa de Israel, a tu pueblo, a tu pueblo. Entonces, creo que Hashem le da a él su respuesta. Ya lo sabemos. Él no pidió oro, no pidió plata, no hay que pedir nada en absoluto. Creo que al Creador lo que le interesa primero es el estado del conocimiento de la casa del pueblo de Israel y consecutivamente las naciones. Y fíjate que una de las
partes de la Torá, de los profetas, hay un profeta que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No porque le faltó dinero, no porque le faltó esto, no, conocimiento, que es la base estructural de todo. Y la primera base del conocimiento es el temor a Dios. Es importantísimo el temor. Aparte que muchos tenemos el concepto del temor reverencial, también es un temor de grandeza, de ver lo inmenso que Él es, de cómo Él hace las cosas. ¿A qué quiero llegar? A que los sueños son importantes en nuestra vida. Hay varios niveles de sueños. Y yo creo que en todos los sueños hay una respuesta a algo, así sea para tu estómago, así sea para un comportamiento de tus intestinos, sea para algo que te traen de los cielos, que tú te conectas y no tanto es que tú bajes, sino que tú también subas y nos encontramos en las cámaras y nos encontramos en los palacios, en los lugares donde tenemos el encuentro directo con las luces, con el Creador y lo que Él quiere hacer en el trabajo de la rectificación del tikkun para hacer una obra nueva en cada uno de nosotros y que seamos mejores personas y que podamos entrar en el amor y poder amar y poder experimentar lo que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y para llegar a entender, por ejemplo, el hecho de tener un sueño, quiero acercarme un poco a un evento que ocurrió de 4 rabinos. Ellos entraban en meditación profunda y los 4 entraron al Gan Edén. Y en el hebreo, el Gan Edén se le llama también el Pardés o el paraíso, que consiste en 4 niveles de interpretación o del conocimiento de ese sueño o de ese estado que fuiste meditativo y fuiste elevado a otras dimensiones mucho más altas. Entonces dice que hubo el rabino Ben Azai, dice que él lo subió, lo vio y murió. El rabí Ben Somá dice que él también lo vio y se volvió loco. Dice que el rabí Elisá Ben Abuyá dice también lo vio, pero le dicen el otro, Ajer, que significa el hereje. ¿Por qué? Porque no vio uno, vio 2. Entonces, vemos que hubo uno, el último, el 4, Rabí Akiva, dice que él subió, oye bien, subió, entró y salió en paz. O sea que cuando tenemos este tipo de revelaciones, hay la forma de cómo nosotros aprender a entrar y a salir en paz. Aunque les digo algo, de las experiencias que Dios me ha permitido, creo que Él ha estado por encima de eso, porque cuando estamos aprendiendo, cuando aprendemos a entrar en esos mundos a través de un sueño, de una meditación, y no solamente hablemos de las cosas negativas, hablemos de las positivas, que es donde empiezan a transformarse nuestra vida, que es donde el alma empieza a recibir corrección, a que todas esas chispas que están en esa cáscara puedan salir porque están ahogadas. Entonces, a medida que salen esas chispas, nuestra alma se eleva de una manera tal que es como cuando empiezas a hacer un tejido, una chispa con la otra o un comentario con la otra, cada cosa te va armando un hermoso mantel o una hermosa túnica. Entonces vemos cómo estos 4 rabinos entraron, pero uno solo fue el que entró en paz y salió en paz, porque son lugares que no son lugares que están establecidos en este sistema, son lugares, ya lo dijimos, el Gan Edén, de donde se vierte el río, de donde está el árbol de la vida, donde está el árbol del conocimiento del bien y del mal, y que no está tan lejos. ¿Por qué? Porque el conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal está en nosotros. Ese es el árbol. Tú y yo somos el árbol del conocimiento del bien y el mal. Tenemos un alma y tenemos un cuerpo, se llaman el cuerpo del deseo, y de la cual tenemos que elevarlo para que salgamos del deseo de recibir, pero que podamos entrar también en el deseo de otorgar. Entonces, es importante saber que podemos de alguna manera medir los niveles y buscar la interpretación de los sueños.
¿Por qué hablo de esto? Porque dentro de esos 4 niveles, por ejemplo, están los 4, Pesach, Remes, Drash y Sot. Son 4 niveles. Por ejemplo, el Pesach es el nivel literal. El segundo es el sentido alegórico. Y el tercer sentido, el Drash, es el sentido interpretativo. Y el cuarto es el Sot, que es el método místico. Es aquello que tú logras ver, pero que de pronto no sabemos cómo expresar, cómo darle la interpretación y bajarlo al lenguaje nuestro, que se pueda codificar y entenderlo para poder expresarlo. Cosa que lo dije la vez pasada, que dije de que Moisés recibía la información, pero quien hablaba por él era el Cohen, Aarón, su hermano, era el que interpretaba. El Rabbi Simón Bar Yochai, él trajo toda la información. Quien le dijo que escribiera los secretos fue a Rabbi Abba, pero a Rabbi Eliezer le dijo, tú haces la lectura, porque él es el que hizo la lectura de lo que recibió y de lo que traía. Cuando les comenté del sueño, lo voy a ampliar un poco ahora, porque precisamente hablo de esto porque ese sueño, si tú lo observas y te das cuenta, es un sueño que viene en el nivel, no viene ya en el nivel solamente literal, no viene en el sentido alegórico como les hablé de la alegoría, como el hombre que tiene una mina, de estos que tienen un casco que alumbra y va alumbrando hasta que encuentra el tesoro. Algo así, algo muy, muy similar ocurre con este sueño, pero en la medida que me fui ahondando, sí, también el interpretativo, que es lo que es, para qué voy, qué es lo que estoy haciendo, hacia dónde me está llevando todo esto. Pero mirando el sueño en la realidad, me he puesto a analizarlo, está en una profundidad de sol. Por ejemplo, cuando ese día que sacamos el primer video, estaba meditando y algo me vino a mi corazón. Y entré como en una visión, como si ustedes han visto cómo nace un niño, cómo nace un bebé, cómo se crea, se forma una criatura en el vientre de su madre. Me puse a investigar un poco y encontré, tenemos en la mujer su sistema de reproducción y vemos que ella tiene pues lo que llama la trompa de falopio, donde están los ovarios, donde está el útero, donde está la vagina y pues lógico el espacio por donde sale la criatura. Lo estoy hablando de esta manera, de una forma interpretativa, para aclararle de cómo es más o menos lo que ha sucedido en ese sueño y que quiero que ustedes también lo puedan entender en la medida en que sea lo más sencillo y lo más descodificado posible. Entonces, ¿qué fue lo que pude ver? Empecé a analizar que cuando el túnel se abrió, ese túnel se abrió en el sueño que yo aparecí en una cueva, ese túnel se abrió, me di cuenta que, de acuerdo a la Cábala, tiene que ver con la letra Zain, Yud, Bab. Si tú las unes, te forma una Zain. Pero si le agregas la Yud a un lado a la derecha y a la izquierda le agregas la Dalet, te va a dar Shaddai. O sea que la puerta que se abrió allí se llama Shaddai. Esa luz que se abrió del túnel que resplandecía es la luz de Shaddai. ¿Y qué vi dentro de esa luz? Veía 2 esferas de luz que venían brillando y venían como una saltando así como las 2 separadas, pero venían una así moviéndose una a la otra. Y esas 2 esferas de luz, en la medida que se fueron acercando, ellas se fueron transformando en 2 personas. Empezaron a aparecer los rostros, pero había mucha luz, no le veía los cuerpos. Sí empecé a ver ya cuando empezaron a salir, por ejemplo, el que yo sé hoy, estoy convencido que era Rabbi Simón Bar Yochai. Y venía el otro joven, un poco más abajo, se le veía el rostro, pero el talit flotaba de una manera tal que soplaba un fuerte viento y lo hacía mover, y el talit mostraba la riqueza y los tesoros, las piedras preciosas que estaban en el borde. Y se veía como una sonrisa en el muchacho, como de alegría, y el hombre que estaba arriba, el más adulto, tenía como unos 60 años, y el joven podía tener unos
25, 30, 30 y pico de años, y venían los dos, pero yo hasta ese momento no había visto sino luz, apareciendo los rostros y apareciendo cada uno teniendo su talí. Cuando ya voy mirando que se van acercando, que quedo casi frente a ellos, es cuando veo que empiezan a formarse las imágenes más completas y van rodándose hacia la derecha donde estoy. Y cuando veo es que ese viento que estaba soplando, ese viento, ese viento es cuando se va a dar como otro proceso o se va a entrar como en otro estado dimensional. Y la verdad que es así porque cuando me fui dando poco a poco cuenta fue de que aparece la Torá donde ellos la traían. O sea, yo no vi desde la luz del Shaddai, desde la luz de ellos como esferas de luz que venían, porque acuérdate algo, esas esferas no simplemente eran unas esferas de luz, eran sus almas que venían dentro de la esfera, pero ¿qué formaba la esfera? Como les comenté en el pasado, en el video pasado, de que en la frente de Rabbi Simón Bar Yochai había una letra y un cinto blanco, ese cinto blanco representa el pergamino, igual que Rabbi Elazar, lo tenía en la garganta. Entonces, Rabbi Simón lo traía en la frente, tan fuerte como le dije, resplandecía alrededor, pero botaba rayos en la frente. Uno era para alumbrar y el otro era como para escanear todo lo que había delante y preparando como el camino. Cuando veo que los dos traen la Torá es cuando viene muy simple, no como la veo en la sinagoga, no, muy sencilla, sobria, vestida de un color como parecía como, es algo celeste, no puedo decir algo, pero algo muy similar como de pronto a la tela esa como de pana, una bonita y como un azul oscuro pero eléctrico. Y así mismo ellos dos llegaron, como le dije, se expandió la mesa, una teba la puso el mismo creador, la sacó de la Ein Sof, para que colocaran su Torá. Entonces fíjate, todo esto me ha hecho ver de que este sueño va mucho más allá de lo que de pronto podamos entender hasta el momento, porque ahora que estoy hablando con usted y le estoy comentando, cada día voy entendiendo muchas más cosas que no había comprendido al principio. Como le dije, este sueño fue en el año 2001, pero en el 2022 comencé a entender hasta el día de hoy de que esta Torá que estaba viendo ahora, esta Torá que estaba trayendo Rabbi Simón Bar Yochai tenía como otro sentido, como otro contenido por la forma en que él entraba o salía de ese túnel o de esa puerta de luz, como trayendo a este mundo en su propia alma. Y además, esa luz que resplandecía, que ellos cuando venían como esferas, también venía Rabbi Simón con el espíritu de Moisés y de Elías. O sea que esa luz no solamente resplandecía, sino que resplandecía porque estaban las letras, estaba la luz de Moshe Rabbeinu, profeta Eliyahu, imagínense, y en las puertas del Shaddai, pasando hacia este mundo, digo hacia este mundo para donde podemos captar, donde hemos salido y nos han llevado para tener un encuentro en ese lugar, como fue así que me llevaron a la cueva. Y acuérdense lo que les dije, Rabbi Simón Bar Yochai estuvo 13 años en una cueva porque fue perseguido, querían matarlo por cuestiones del gobernador de Roma en ese momento y porque no estaba de acuerdo en la forma como estaban llevando el gobierno y que lo que estaban haciendo, pues lo que iba a traer era un mal, no un bien. Entonces, mirando todo esto, me ha puesto a pensar a que esa figura que les hablé del útero, de esa forma fue como si entendemos que la entrega de la Torá en el monte Sinaí que se le dio a Moisés, ahí hubo no solamente la entrega, hubo primero un pacto, una ketubá, un pacto matrimonial, pero también tuvieron un momento donde descendió la Torá, donde
danzaban y cada uno con sus degalín. ¿Dónde podemos hablar que después de la que tú vas, de tener ya un pacto de matrimonio dentro de esa kedushá, como nos fueron preparando durante esos 49 días para el 50, y que los últimos 3 días dijo que no hicieran esto, hizo ciertos principios para la entrega de la Torá? Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? Que el sueño que vi está en el nivel de Sol. El sueño, esto lo supe hace como unos días que me vino, eso fue como una revelación, como les digo, a veces estoy y me vienen esas luces, que fue como el momento, porque no todo queda en una relación de matrimonio, en la que tú vas, que queda el contrato, todo, sino que luego hay una relación conyugal. Entonces, ¿qué fue lo que vi y qué entendí? Y que esa noche no dormí casi, porque Dios me estaba como que haciendo entender que lo que estaba viendo en el sueño era como, metafóricamente hablando, en la forma que estaba, era la relación conyugal. ¿En qué sentido? De que cuando veo las dos esferas, son como 2 óvulos. Eso me llegó a mi mente. 2 óvulos que dentro está la semilla. ¿Cuál es la semilla? La letra. La semilla en el hombre y la mujer, el esperma. Que cuando ya el ovario ovula, en el óvulo se hace el esperma y fecunda. Ellos pasan al útero. Cuando pasa al útero, que es donde se funden todos al fondo, en el recipiente, y ya está en el momento para que entonces pasa el tiempo de los 9 meses, para que entonces dé el alumbramiento y sale por la vagina, sale la criatura. Esa vagina también, metafóricamente hablando, la veo como ese túnel, como ese Shaddai, como ese lugar por donde vino la luz y expulsó esos 2, no solamente óvulos, no solamente la semilla, sino como 2 seres envueltos dentro de la luz de esas esferas, que fíjate que cuando ya van saliendo, que se acercan donde estoy, se van convirtiendo en personas. Porque cuando una mujer da luz, le sale ya su hijo formado. Pero cuando este sueño, como le dije, no llevo 2 días, esto lleva 24 años. Y hasta ahora el Creador me ha ido abriendo los ojos, me ha ido dando el entendimiento de todo esto. Entonces he podido comprender que eso que sucedió allí llega a este punto. Oigan lo que les voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué la visita de Moisés? ¿Por qué la visita de Elías? Digo visita no porque él bajaba, sino porque Rabí Simón subía y se encontraban en las cámaras, en los lugares donde tenemos los encuentros, porque los he tenido y luego le estaré más adelante hablando sobre eso. Son lugares, espacios donde llegamos que son hermosísimos, donde encontramos un contacto directo con el Creador. ¿A qué quiero llegar con esto? De que cuando Moisés estuvo en el desierto, él, y que sacó al pueblo de Israel de Egipto, él recibió la Torá, la primera Torá, que cuando bajó, él la partió. ¿Por qué? Porque estaba el pueblo adorando el becerro de oro, influenciado por los Ederlam que habían salido, que Hashem le dijo a Moisés, no te los lleves, pero los llevó por ese corazón de bondad, y allí sucedió lo que sucedió. Luego vemos que durante el tiempo y lo que estamos celebrando nosotros ahora, en este Lag Baomer, en esta cuenta de los 49 y el 50, la entrega de la Torá después de Pesaj, es que nos encontramos con algo interesante. Moisés recibe la Torá Haniglé, es la Torá revelada, pero para Israel, cuando sale de Egipto por el desierto, que era el pan de la tierra. Era el pan de la tierra, que son los preceptos, todas estas cosas. Y luego, cuando él se le empieza a revelar, cuando él muere, porque cuando él muere hay un luto, porque es una época donde
también sucede en el 7 de Adar, cuando está sucediendo lo del pueblo de Israel, cuando en el tiempo de Esther, Amán quiere destruir al pueblo. Entonces encontramos que, ¿por qué la diferencia entre el tiempo de Moisés y el tiempo de Rabbi Simón Bar Yochai? Se alegra y se cantan cánticos y se enciende fuego y se hacen fogatas. ¿Por qué? Porque Moisés, en el tiempo que estuvo en la cueva, Rabbi Simón Bar Yochai, se le tuvieron los encuentros con él y con el profeta Elías. Y de esos encuentros que ellos tuvieron, ahí fue donde él le empezó a enseñar la Torá Hanistá, la Torá oculta, la Torá del maná, que fue a partir de ese mismo día 33 que falleció y se va como una nueva luz. Pero hasta el día 32, dice el Sefer, dice que de la salida de Egipto hasta el día 32 de la cuenta del Homer, ellos comieron fue Maxá, el pan de la tierra. Y lo que le estaba entregando, que no alcanzó a dárselo al pueblo de Israel porque las partió. Cuando bajó en la primera subida y encontró al pueblo adorando al becerro, entonces ahora esa Torá se la estaba revelando Moshe Rabbeinu, el profeta Elías, hablando con él para transferir, para enseñarle a sacar y a traer a este mundo esa Torá Hanistá, esa Torá del Zohar, la Torá donde se revelan los secretos del cielo. Una de las cosas que de pronto te puedes preguntar, y te voy a decir algo que esto me ha impactado muchísimo, porque siempre me andaban preguntando que necesitaba la respuesta de los sueños que había tenido, que mi amigo el cabalista Naftali me dijo: Federico, es que te han dado, te han enseñado, te han revelado los senderos del árbol de la vida. Pero el hecho de que me los hubieran dado, no los entendía. Necesitaba decodificar, buscar lo que realmente me estaban diciendo a mi alma, hacia dónde voy, aparte de estar en este mundo, dónde va mi alma a los mundos superiores, cómo puedo disfrutar de las aguas que vierten del Gan Edén, qué es lo que representa todo eso dentro del árbol de la vida, que es lo que estudiamos en la Cábala y en el Zohar te da bastante explicaciones. Imagínate, todo aquello que tuve desde los 5 años, no lo había entendido hasta los 63, 64 años de vida. Porque apenas me asomé al Zohar, a la Cábala, empecé a decodificar todo y que todo se fuera aclarando. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente era un bien para mí, no solamente era un encuentro mío personal con el Creador, no. Estoy formando parte de ser un compañero como los compañeros que tiene y que antes de morir le encargó a cada uno, Rabbi Simón Bar Yochai, lo que iban a hacer durante el tiempo que estuvieran ellos, que él iba a partir. Entonces yo creo que todos, no va a haber ninguno que deje de conformar parte de este compañerismo, de esta unidad que nos trae la luz del Zohar y que nos va a hablar mucho de la conciencia del Mashiach, que de eso vamos a hablar después. Pero por lo pronto estamos en la fiesta del Lag BaOmer, estamos alegres, estamos de verdad. Yo estoy muy impresionado porque yo no esperaba nunca que se fuera a dar este sueño, ni lo que significaba casi 22 años después. Así que lo que me da garantía, lo que me da en mi vida confianza, certeza, emuná, que todo esto es que Dios envió en ese tiempo, debe ser como una señal, como algo, y que me despertara ahora y que me diera cuenta, porque no soy yo solo, somos muchos. Hace mucho tiempo, es más, dice Rabbi Simón Bar Yochai, de que va a llegar el momento que hasta un niño de 6 años, no tienes que esperar 40, puedes encontrar y entender los secretos del cielo. A mí comenzó a los 5 años.
Imagínense, y a los 63, 64 años o 65, no hace ni 2 años, en una alegoría fue que pude entender qué significaba lo de los 5 años. Y es algo inmenso. Y yo lo veía como algo y lo comparaba como el papá que se acerca al hijo y le entrega en su mano algo y luego se va. Así sucedió. Después un día les contaré cómo es. Pero es algo alegóricamente así. Entonces, creo que estamos tratando en este tiempo de buscar esas metáforas, esas alegorías que de pronto nos acerquen un poco más al conocimiento. Por eso le dije, este sueño que Hashem me permitió de acercarse a mi vida y de acercarme a Él y de hoy, después de 23, 24 años, ir entendiendo este proceso de gestación de cambio, de entrar en el SOT, de que podamos mantenernos, no simplemente dentro del contexto de lo que es el intelecto humano. Todo eso es necesario. Pero qué bueno cuando nos elevamos y nos mantenemos de alguna manera, tanto arriba como abajo, por decirlo así, en esa relación de Keter, Homay, Binah. Keter ya es cuando ya, pero hay momentos que sentimos esos estados de paz, de tranquilidad, de ese perfume que dice de que Rabbi Shimon Bar Yochai, que viene de Jobá, viene de Atiyumin, esas fragancias, que no le ve forma, no, sino simplemente un olor, pero que te llena todo. Entonces, mirando bien y volviendo a lo que le estaba comentando, de esos dos esferas de luz, veía dos óvulos, dos semillas, resplandecían y cada una tenía su propio nombre, su letra. ¿A qué llega a entender? De que el Eterno nos quiere elevar a un nivel de conciencia de Jogma, la sabiduría oculta que se revela a nosotros. Esa sabiduría que desconocemos, que fue ocultada por mucho tiempo, pero que hoy está abierta para todo aquel que esté dispuesto. Hay muchas más cosas que hablar, que estudiar, que vas a experimentar. Esto se vive, esto no es de palabra, esto es de una vivencia real, donde vemos que nuestras vidas comienzan a transformarse, comienzas a prosperar, tus negocios, todas tus cosas, tu propia vida empieza primero, tu ser interior, tu alma, esos deseos que teníamos tan apasionados, de los deseos de nuestra alma, de nuestra carne, de nuestro cuerpo, se van menguando, van bajando y vamos entrando a estados de santidad y de pureza. Eso es lo que es realmente vivir una vida cerca del Creador. Lo que le llaman el tibuk. Tibuk es estar apegado, unido con el Creador. De acuerdo a lo que les he ido comentando acerca de este sueño, que ha sido muy trascendental, para llegar al punto de lo que he explicado, brevemente les puedo decir algo que es como el proceso, de alguna manera espiritual, generacional, en los tiempos del Creador, una información que de pronto quedó en el tiempo. Nosotros vivimos en el espacio-tiempo, donde todo está limitado, pero toda esta información ha estado guardada para el momento que se necesita ser revelada. Creo que hoy día se están dando revelaciones y sueños, y los profetas lo dijeron. El profeta Joel, muchos lo dijeron, de que en estos tiempos del Mashiach van a haber sueños, los jóvenes visiones, de todo va a haber. Lo importante es discernir todos estos sueños y que tengamos líderes donde podamos tal vez asistir, podamos hablar con ellos. Para resumir, de la forma como la interpreté y como la fui llevando desde el punto de la forma de procrear de la mujer, creo que esas dos luces, con esa semilla por dentro que alumbraba, que son las letras, en el caso de la mujer es el óvulo y esa semilla es
el esperma, ahí se llevó a cabo un proceso generacional del ADN del alma para poder pasar toda aquella información que se dejó de dar en el tiempo de Moisés, y que el profeta Eliyahu siempre va a estar ahí cerca de todo lo que tiene que ver con el Mashiach, y es el que abre las puertas para poder entender que este mensaje, este sueño, estas visiones que estamos teniendo entre todos, estamos armando la conciencia del Mashiach. Creo que lo que vi, lo que Dios me permitió ver, a lo que Él me llevó, porque en aquel tiempo yo no sabía de meditaciones. Yo no conocía prácticamente nada del hebreo. No conocía las letras. Sí, había visto algunas, pero no las conocía como las conozco ahora. Entonces lo que entiendo es que a través de este sueño que se está revelando de alguna manera en esas dos esferas, representada en el óvulo de una mujer, la semilla representada en la letra, que es la semilla del esperma del hombre, también la luz que representa el esperma de Dios, es una representación. Cuando Él derrama toda esa luz que sale por el túnel, es como la forma de Él derramar toda la bendición. Y en esa bendición que viene saliendo por ese túnel, o metafóricamente la vagina celeste, ¿qué es lo que está saliendo? Salen dos personas que no tienen la forma solamente de dos esferas, pero adentro vienen dos semillas, tanto la humana dentro del carácter del alma, porque ya no son humanos, vienen de otros niveles de la Neshama, pero también vienen en el contexto de la figura en la cual se manifestaron después que la luz fue bajando, que se fueron acercando donde me encontraba. Pude ver su rostro, pude ver su talitón, pude ver cómo cuando sopló el viento y el talí se movió, pude ver cómo ese viento fue lo que hizo que abriera el espacio para que se viera esa Torah. Era grande, tenía como 1.20 de alto, pero algo grande. Doy una medida pues superficial aproximada. Acuérdate que estaba en un lugar donde no existe el tiempo ni el espacio. Simplemente digo algo como para poder llevar a cabo una interpretación y poder ubicar en la mente nuestra, la inteligencia, y que tengamos la capacidad de poder entender muy sencillo lo que Dios trató de hacer o lo que hizo ese día. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Que salen de esa luz, vienen estos dos hombres que se transforman de esas dos esferas, y luego vienen con la Torah. Miren todo lo que el proceso, todo un proceso de gestación, todo un proceso de manifestación de la luz. Y cuando ya ellos se ven como hombres que traen la Torah, entonces el mayor, uno de ellos, ahora sé que es Rabbi Simón Bar Yochai. Y le voy a decir por qué sé, y se lo repetiré que sí. ¿Por qué? Porque él me hace un movimiento con el rostro. Él no me habla, no me habla, sino que me hace un movimiento con el rostro. Que lo sigan. Y al lado va su hijo. Entre los dos llevan la Torah. Cuando voy llegando, que ya vamos por el camino, de un punto de la derecha, es que eso es impresionante. De la nada, del Ein Sof, se formó una mesa, pero en micra. Todo fue en un parpadear. Simultáneamente, todo sucede simultáneo. Entonces, cuando ya se formó la teba de la mesa, es más, la mesa no podía tener, calculando, 70 centímetros de ancho. 70. Pero la Torah tenía como 1 metro, 1.20. Y cuando ellos la pusieron en la mesa, la Torah cupo en la mesa. Expandió la mesa. Porque es que la Torah nos expande. La Torah no es simplemente algo que tiene que ver con nuestra naturaleza física, tiene que ver con nuestra naturaleza espiritual de la luz, de la Dan Katbon, de la cual hoy estamos experimentando, y un día les contaré algo sobre ese tipo de experiencia, porque es una forma en que nos llevan
hacer la rectificación del alma y hacerla cada día mucho más, por decirlo de alguna manera, más limpia, más santa, más pura, más transparente porque he visto la forma de mi alma. Y he visto desde niño cómo se ha ido construyendo, cómo se ha ido expandiendo y que no es del tamaño de mi cuerpo físico, no es. Es un tamaño que puede elevarse a las alturas que tú quieras. Muchos dicen que se queda conectada con el cuerpo, pero ella se eleva y luego vuelve por un cordón plateado. Un día les contaré cuándo nos sueltan de ese cordón que queda amarrado entre el plexo y el ombligo, hacia dónde va cuando recibimos algo más. Nos desprenden del alma, del cuerpo y nos llevan a otra parte, dejando el cuerpo. Es increíble, por eso les digo, ¿por qué creo? Y con esto voy a cerrar. ¿Por qué creo a ojos cerrados todo esto? Porque todo, imagínense que cuando empecé a hablar, yo hablaba con mi hermano y le dije, Jesse, y con mi amigo, que es rabino, el maestro, el cabalista, Naftali Bananou, él me decía, Fede, esto es increíble. Sí, la verdad que sí. Y yo se lo contaba como narrarle algo, porque todavía cuando le comenté, no tenía ni idea. Después fue cuando le dije, ven acá, ¿será él? Será porque no crean que ha sido fácil. He estudiado. ¿Y por qué me da la certeza? Porque, como lo dije en el video pasado, porque al poco tiempo de estar en ese mover, de saber que con el maestro Albert Goldan en el 2020, cuando descubrí que bajo ese fuego, quién era el ángel o el arcángel que estaba desde los 5 años, que era Uriel, que significa él, la luz de Dios, el que revela los secretos de los cielos, y es el que va delante de los 4 y la Shejinah va arriba. Y todo eso, Hashem me ha permitido experimentarlo, porque son estados donde somos llevados. El alma a tener un encuentro directo, donde van a tratar con nuestra alma. Y te digo algo, y nos vamos a bajar iguales. De pronto no digas, no siento un cambio, pero va a entrar en un proceso porque eso no es automático, eso es progresivo. Entonces, ¿a qué quiero llevarlos? Quiero llevarlos a que reflexionemos qué estamos haciendo en este mundo. Si tú quieres elevarte a esos niveles, aparte del estudio de la Torá, el Zohar, hay algo que te puede llevar también mucho más, que son las meditaciones. Desde que entré en la meditación en el año 2021, en el mes de abril, tuve dos días de seguido. Eso ha sido trascendental y todos los sueños encajan todo. Es como si yo cogiera, por ejemplo, 30 sueños y con ello armo más que un universo. Armo más que muchos planos dimensionales. Y lo más hermoso de todo es que sabes dónde estás, para dónde vas y quiénes son tus guías y quién es el que va delante de ti, quién es el que va a la derecha, quién es el que va a la izquierda, quién es el que va detrás y cómo la Shejinah va arriba de ti y que cuando ella te llame va a hacer un trabajo contigo. Así que otra de las cosas que me da la certeza es porque al poco tiempo aparecieron los libros. No podía creerlo. Primero en el 2020, diciembre. Ahí se despertó todo porque comencé a indagar e investigar. Empecé a escuchar ahí algo de Cábala con el maestro Albert Goldan y seguí, escuchaba algunos, pero no encontraba esta otra respuesta de este sueño del 2001. Había encontrado la de la luz y la Merkabah a los 28 años. O sea, todo desgranado. Un pedacito aquí, un pedacito acá. ¿Cómo es la Cábala? La Cábala tú la vas a leer y te habla algo de aquí, hablo de acá, acá, y después tú vas armando toda la pieza, que tiene que ver con la pieza de tu alma. Y el árbol de la vida es esencial, es importante porque allí están los 10 niveles en los cuales nosotros podemos encontrar nuestro punto de equilibrio, que no es fácil porque siempre estamos en el famoso vaivén del péndulo,
¿Ves? Donde estamos en el sinsum, en el contraer y en el expandir y contraer. Y todo eso es lo que nos da la vida, el que podamos respirar, que podamos expandir. Esto es un principio que inicia hasta desde la respiración. Así que los invito a que nos acerquemos. Quiero dar públicamente gracias a Dios, al Eterno, al Creador, a la fuerza suprema, porque les digo algo, el Dios que conozco hoy, a Hashem, a ese que conozco hoy, es algo mucho más de lo que no había pensado. ¿Quién era Él desde el punto de vista cosmogónico? Que la única forma de poder entender que no lo entendía fue cuando leí, por ejemplo, uno de los que estudié que leí, Abraham Abulafia. Ahí comencé a entender por qué me pasaron ciertas cosas. Y entendí cuando tuve otro que fue tremendo en el 2000, que yo lo llamé el cable de luz. Me lo encontré hace poquito, como 15 días. Rajal. Son maestros cabalistas, que no solamente ellos tuvieron una experiencia como yo, no. Es algo en la que cada uno, como fragmentación de Adán, de esa luz que se esparció en cada uno de nosotros, Hashem nos está dando el momento para poder ir armando la figura, por decirlo así metafóricamente, y ser en el Creador con el Mashiach, en esa conciencia que nos une para ser uno con el Creador. Espero que también te acerques al Creador. Te voy a decir algo. Esto no es difícil. ¿Tú sabes cómo comenzó todo esto? A los 28 años, a pesar de que había soñado a los 5, no estaba caminando bien mi vida. Y un día, ¿sabes cómo le dije? Si tú eres Dios, si es verdad que tú cambias, transfórmame, quiero conocerte. Esas fueron mis palabras. A los 28 años, tengo 68 años. Y mira por todo lo que he pasado, lo que ha pasado, pruebas, tristeza, sufrimiento, dolores, todo lo que tú has vivido, lo he vivido. No hay un hombre que sea justo, no lo hay. Pero sí podemos entrar a ser justo y a hacer justicia. Cuando nos acercamos al Zohar, cuando conocemos realmente quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Porque muchos no entran o no quieren saber, porque quieren seguir andando igual, no quieren cambiar. Entonces, si tú no quieres cambiar, por más que digas cámbiame, pero en el fondo de tu alma no quieres un cambio, no va a pasar nada. Pero cuando tú lo dices de verdad, con ese punto del corazón, no necesitas más. Todos tenemos una chispa en el corazón. Y mira esa chispa que tenía, que no sabía ni que la tenía en mi corazón, porque todo lo que vivía no era bueno. Se encendió a los 28 años con una suavidad que han habido espacios de 20, 30 años donde ha bajado ya no una chispa, sino unas luces fuertes, bajadas de una manera que les comentaré. Y lo que tiene que ver con la Merkabá de Ezequiel. Todo esto va unido. Así que espero que Hashem nos despierte a todos, te despierte ese deseo de acercarte, de que realmente podamos estar cerca del Creador, porque tú cuando abramos la boca, Él te va a responder. Cuando se demore en abrir la boca o en respondernos el Eterno, cuando estamos distraídos, entonces queremos aparecer de pronto, no somos fieles, nos portamos regularcitos, hacemos lo que, y a pesar de todo eso, Él nos busca. Él nos busca. Así que mi consejo es que estamos entrando, estamos en el recorrido del Lag BaOmer, estamos llegando a la cuenta 49 para entrar a la 50, que es la entrega de la Torá, y en el sueño le doy gracias a Hashem. Quiero hacerlo público. Y le doy gracias a Dios porque no puedo callar las maravillas
Y las cosas grandes que el Eterno hace con nosotros, no puedo callarlo. Esto es grande, esto es muy profundo y es inmenso. Los labios, la boca, las palabras no alcanzan a decirlo. Entonces entendí que en este sueño el Eterno, no sé por qué lo hizo, así lo quiso. Me hizo ver cómo se trajo de alguna manera. No quiero presumir con esto, simplemente quiero decirlo y me alegro porque desde ese momento que empecé a descubrir, siento el espíritu de Elías, siento el espíritu de Moshe, siento la conexión con Rabbi Simón Bar Yochai, de una forma que ustedes no tienen idea. Te va a entrar un deseo de estudiar, una pasión por el Creador, te vas a enamorar que Él va a manifestar su amor hacia ti y vas a darte cuenta y vas a sentir cómo Él se enamora de ti también, cómo Él siente ese amor y lo refleja junto contigo. Es hermoso vivir esta situación, y uno le pide a Dios que permanezca porque esto tenemos que saberlo mantener en equilibrio. Se presentan situaciones, pero te digo ahora, para llegar a esto, he pasado lo que tú quieras pensar. Justo no hay uno, pero estamos adquiriendo a través del Zohar, del estudio de la Torá, de la Cábala, del Sefer Yetzirah con las meditaciones, elevar nuestras almas a niveles que cuando bajemos de estar en esos lugares, esa frecuencia se adhiera en nuestra alma, en esas conexiones de inteligencia, para que podamos ser mejores personas, para que nuestro cerebro, porque voy a agregarte un poquito, de acuerdo al árbol de la vida, cuando viene Rabbi Simón Bar Yochai que la alumbra, él viene de Jobá, de la sabiduría, el brillo, y ese viene de Keter y viene de Atil Yomim. Pero Rabbi Elazar está en Binah, que es donde se capta toda la imagen que pude ver. Entonces, así como vi lo que viene de Jobá, la semilla, el óvulo, la luz que se genera, que salen por la luz, es cuando sale de Jobá, entra a Binah para tomar la forma. Y ahí donde vi la forma toda, con los ojos de mi alma, y lo percibo en todo el cuerpo. Así que quiero decirte que este es un momento importante. Todo este movimiento no lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es la Torah que estaba oculta, la que Moshe en un momento partió por causa del becerro, que tenía que ver con el odio, el celo, la envidia, el mal de ojo. Así para que tú sepas que todo eso hay que sacarlo, para que la luz del Creador se pueda adherir y compactar y revelarte aquellas cosas que Él trae a través de esa luz. Porque esas luces traen mensaje. Un día estaremos hablando sobre eso, porque nunca había tenido esas experiencias con esas luces. Sí, había soñado con esto, pero esas son luces que son de otro nivel, de otra cosa, que están conectadas directamente a la Merkabah. Creo que te estoy diciendo algunas cosas. Y eso ya está dicho, no estoy diciendo nada nuevo. Simplemente que siento una felicidad por saber de que eso que está pasando es completamente de Hashem. Es completamente que las promesas que Dios le dio a la casa de Israel, al pueblo, a nuestra casa, se están cumpliendo. Y si Israel está tirado en el piso, nada va a suceder. Pero si Israel se levanta, si Israel se eleva y dejamos de estar sin hacer nada y el hacer la levatalá, todas estas cosas de la semilla derramada, entonces no podremos elevarnos. Pero tan pronto entramos en el pacto, en Yesod, que tiene que ver con esa bab, con lo que es el pacto de la circuncisión, de guardar el brit en santidad, en pureza, entonces vamos a ver esa gloria divina,
Esas cosas que Dios nos está dejando ver a todos en el día de hoy, porque conozco muchos amigos que también están teniendo unas experiencias y lo que Él me dice me completa, completo al otro, nos completamos entre todos. Así que estamos entrando en Shavuot, la entrega de la Torá, y quiero que disfrutemos este día de la entrega de la Torá como Hashem me la hizo disfrutar, imagínate, del año 2021, pero ahora es que la estoy disfrutando porque entendí. Lo importante no es simplemente celebrar algo en la comunidad, en la sinagoga, sino que tengamos un contacto de verdad con esa entrega de la Torá, que no se nos convierta en una simple fiesta, como algo alegre, como algo de nuestro sentido, sino que eleve un poco más el sentido del alma, de la conexión con la luz del Creador. Eso es lo que quiero decirte, y luego entramos en Sukkot, lo que son las tiendas. Y algo que te lo voy a adelantar y lo vamos a hablar después en otro video. De aquí entramos a Lel Lejá. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento, la entrega de la Torá, hemos adquirido un compromiso, hemos adquirido un matrimonio. Hay una ketubá, un pacto matrimonial, y hay también una relación conyugal con el Eterno, y ya lo dije metafóricamente, donde Él va a derramar su luz, su semilla, que son sus letras, para alumbrar a cada uno en lo que necesita de su alma, porque nuestras almas van a ser rectificadas. Y cada letra, porque nuestras almas están compuestas de las letras hebreas, pero hay una que está un poquito dañada, entonces esa la vamos a restaurar. A mí me sucedió, y Él me mostró la letra que estaba, y la pude arreglar con Él, porque eso no lo puedes buscar mecánico, ni va por aquí a ningún brujo, no, eso no sirve. Tienes que acercarte al mismo que nos diseñó, que nos construyó, que nos dio la vida, que sopló aliento, a Él mismo, que es el que hay que ir para que restaure y nos arregle nuestra vida. Y que volvamos a la luz inicial, que es el objetivo. Amén.